Bien, jóvenes, muy buenos días. Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, que como pueden ver en pantalla corresponde pues al último tema de esta segunda parte del tercer bimestre. Vamos a tratar el tema número 18, que corresponde al estudio de los alcoholes y los éteres. Con esto damos inicio ya, jóvenes, al estudio de otra variedad de compuestos orgánicos, además de los hidrocarburos que hemos visto hasta la semana pasada. Habíamos mencionado que los compuestos orgánicos básicamente están formados por 4 elementos, que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Hasta la clase pasada que vimos pues los hidrocarburos aromáticos, tratábamos a los compuestos formados solamente por carbono e hidrógeno, ¿no? Solamente 2 elementos. Pero a partir de ahora vamos a tratar ya los compuestos que además de carbono e hidrógeno contienen al oxígeno. Estos compuestos se denominan compuestos orgánicos oxigenados. Los compuestos orgánicos oxigenados, jóvenes, son compuestos ternarios porque están formados por el carbono, hidrógeno y el oxígeno. Y este oxígeno ingresa a la molécula del hidrocarburo mediante un proceso denominado oxidación controlada. La oxidación justamente indica pues la presencia del oxígeno, ¿no? Pero esto debe hacerse con mucho cuidado, pues habíamos mencionado, jóvenes, que los hidrocarburos que se obtienen del petróleo principalmente son combustibles, no lo podemos combinar directamente con el oxígeno porque se queman, ¿no? Entonces se debe hacer de forma controlada. Una vez que el oxígeno ingresa a la molécula del hidrocarburo, los compuestos cambian drásticamente de propiedades, ¿no? Se van a comportar de manera muy diferentes a lo que tenía el comportamiento pues, de los alcanos, alquenos, alquinos, los hidrocarburos cíclicos y los hidrocarburos aromáticos como el benceno, naftaleno y antraceno, ¿no? Las propiedades van a cambiar. Entre ellos, por ejemplo, la polaridad. Los hidrocarburos jóvenes son compuestos de aspecto graso, insolubles en el agua porque son apolares. El agua no los disuelve, ¿no? Pero cuando ingresa el oxígeno, la cosa cambia. Estos compuestos se van a volver polares y el agua sí los va a disolver. El caso, por ejemplo, de los alcoholes, ¿no? O los azúcares, que son solubles pues en el agua. También se incrementan sus propiedades ácidas, ¿no?, de los compuestos por la presencia del oxígeno y aumenta su reactividad química, ¿no? Pasa lo mismo, como hemos mencionado, con los alcoholes, ¿no? Los alcoholes, saben ustedes que se emplean como desinfectantes porque es altamente pues, reactivo. Es por eso que a partir de ahora vamos a estudiar otro grupo de compuestos con propiedades muy diferentes a lo que teníamos pues en el caso de los hidrocarburos. Bien, dentro de la química, jóvenes, se estudia a 6 tipos de compuestos orgánicos oxigenados. No son los únicos, ¿no? Hay muchas más, pero el resto se estudian dentro de la biología y no de la química. Estos compuestos están en estos grupos, pueden ver en este esquema, en este dibujo. Vienen a ser los alcoholes y fenoles, el primer grupo, los éteres, el segundo grupo, los aldehídos, tercer grupo, las cetonas, cuarto grupo, los ácidos orgánicos, porque también hay ácidos inorgánicos, y los ésteres, ¿no?, que vienen a ser los 2 últimos grupos. En esta clase vamos a estudiar a los 2 primeros, vamos a hablar de los éteres y los alcoholes. De repente, pues, al que más conocen ustedes o han oído hablar son los alcoholes, ¿no? Como el caso, pues, del etanol, que se está utilizando hoy en día para desinfectar y combatir, pues, en este caso, transmisión, ¿no?, del virus del COVID-19, ¿no? Pero el etanol no es el único, pues, alcohol que existe. Existen muchos alcoholes más, algunos jóvenes de uso industrial, otros de uso doméstico, y en la elaboración pues, de muchos productos adicionales. Quizás los compuestos que no conocen son los éteres, ¿no? Los éteres también son compuestos orgánicos oxigenados que, si bien no son muy conocidos en el ámbito doméstico, sí se utilizan mucho a nivel pues, industrial. Ejemplos de alcoholes tenemos pues, el etanol, el propanol, ¿no?, la glicerina o glicerol, ¿no?,
alcoholes más complejos como el mentol, eucaliptol, ¿no? Que se encuentran pues en muchos vegetales. Mientras que los éteres tenemos el caso pues del dimetiléter, que se utiliza o se utilizaba antiguamente como anestésico porque causa somnolencia cuando se respira, pero se utilizan también muchos de ellos como disolventes de grasas y barnices. Vamos a ver en esta clase estos dos primeros compuestos. Vamos a empezar entonces hablando de los éteres. Los éteres también, pues, como hemos mencionado, son compuestos ternarios, están conformados por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que presentan, jóvenes, al átomo de oxígeno en la estructura, y este va a estar unido a dos cadenas carbonadas por sus extremos. Por eso la notación general de los éteres va a ser de esta forma. Esta es su representación. R, oxígeno, ¿no? Oxígeno R, ¿no? R guión oxígeno guión R. Donde la parte pues oxigenada se indica en rojo y los R, jóvenes, representan cadenas carbonadas de hidrocarburos. Todos ellos van a tener pues esa representación general. El oxígeno divalente, que ahí se está colocando pues en rojo, se llama grupo funcional oxi, no se olviden, se llama oxi porque solamente contiene el oxígeno. Mientras que los radicales, los R, que están a los extremos, son las cadenas carbonadas, ¿no? De los hidrocarburos que se han unido directamente al oxígeno. Eso quiere decir, jóvenes, que para reconocer a un éter, yo debo ver una cadena carbonada partida, ¿no? Por el centro, por un oxígeno, ¿no? Por un oxígeno de este tipo divalente, o sea, dos valencias tiene. Si estos R, las cadenas carbonadas de los extremos, son iguales en número de carbonos, se dice que el éter es simétrico, ¿no? Pero si son diferentes, porque aquí se ha puesto diferente, R normal y R pues con asterisco, se generan los llamados éteres asimétricos. Nosotros en esta clase vamos a ver principalmente para los éteres y los alcoholes su formulación y nomenclatura, fórmulas y nombres. Pero hay que conocer pues algunas propiedades adicionales. Como el caso, jóvenes, que a los éteres a veces se le considera también derivados del agua, ¿no? El agua, ustedes saben que es H2O y su estructura es similar al éter, ¿no? Es H oxígeno H, ¿no? Lo que ha pasado es que en esta agua se han cambiado los hidrógenos por estos R, cadenas carbonadas. Por eso en estructura son similares, aunque en propiedades pues son muy diferentes. Los éteres, jóvenes, no existen como compuestos libres en la naturaleza. Quiere decir que yo puedo tratar una planta o un animal y no voy a encontrar pues éteres, por lo que la mayor parte de ellos se obtienen por síntesis química en laboratorio o procesando compuestos más complejos. Pero sí forman parte, jóvenes, de compuestos de cadenas carbonadas abiertas y cíclicas, ¿no? Por ejemplo, la hemoglobina, ¿no? De la sangre, que forma parte pues de la sangre, contiene pues éteres cíclicos, ¿no? O también los fosfolípidos o lípidos que contienen fósforo también tienen pues grupos de este tipo, ¿no? Grupos oxi indica que también tienen el grupo funcional de los éteres, pero de forma pues individual, así libre, no se tiene. Muchos de estos compuestos se utilizan, jóvenes, a nivel industrial para fabricar polímeros, como plásticos, se utilizan también como disolventes orgánicos y para obtener otros compuestos más complejos como los alcoholes, por ejemplo, ¿no? O los anhidridos orgánicos. Bien, nomenclatura. Su nomenclatura, jóvenes, o el nombre que van a tener estos, va a haber de dos tipos, ¿no? Aquí vamos a indicar un nombre oficial, que es el que nosotros siempre vamos a buscar adoptar, y un nombre común, que es el nombre que se le dio, pues, ¿no? Cuando se descubrieron este compuesto. Los éteres se nombran en el sistema UPAC, que es el sistema oficial. UPAC es el máximo organismo de la química, jóvenes. Se nombran como si fuesen hidrocarburos ramificados. Como aquí en la cadena vamos a tener dos radicales, dos R's, dos ramas. Uno de los R's va a tener mayor número de carbonos y eso va a ser la cadena principal.
mientras que el otro R, que tiene menor número de carbonos, se va a unir al oxígeno y va a formar un radical. Y como ya sabemos en los ramificados, primero se nombran los radicales y luego el nombre de la cadena principal. El problema es que el radical, al tener oxígeno, ya no se va a llamar como nosotros usualmente lo denominábamos. Por ejemplo, hablábamos de metil, etil, propil, butil y así, ¿no? Ahora, como hay oxígeno, a ese término met, et, prop, but se le va a agregar la terminación oxi, porque tiene oxígeno del grupo funcional de los éteres. Así, por ejemplo, si encontramos un oxígeno unido al CH3 en una cadena carbonada, le vamos a llamar metoxi. Ya no se va a llamar metil, sino se va a llamar metoxi, ¿no? Si tiene dos carbonos unidos a un oxígeno a una cadena carbonada, se va a llamar etoxi. Si tiene tres, propoxi, butoxi, pentoxi y así, dependiendo cuántos carbonos tenga, pero siempre debe estar unido pues al oxígeno. Porque si no hubiese oxígeno, esto se llamaría metil, esto se llamaría etil. Pero como tiene oxígeno, se llama metoxi. Justamente el término oxi es el nombre pues, del grupo funcional de los éteres. Eso en el sistema oficial. Por ejemplo, si la cadena carbonada más larga tiene 5 carbonos, se va a llamar pentano. Y la cadena cortita, si tiene un carbono y el oxígeno, se va a llamar pues metoxi. El nombre del compuesto sería metoxi pentano. Primero se nombra la rama más pequeña y luego la cadena principal. Metoxipentano y así. Se va a nombrar, dependiendo, jóvenes, ya la complejidad del compuesto que querramos pues analizar. El otro nombre es el nombre común. Y en el nombre común, jóvenes, se va a nombrar cada rama de forma individual, ¿no? Como si fuese un radical y en orden alfabético. Y siempre se va a terminar con la palabra éter. Por ejemplo, si una de las ramas tiene un carbono y el otro tiene dos, unidos al oxígeno en el centro, se van a nombrar los radicales pues como etil, metil, éter, así se llama. Etil, metil, éter, ¿no? Pues se nombran las ramas y siempre se termina con la palabra éter. Pero esto no es un nombre pues oficial, es simplemente el nombre común, ¿no? El nombre oficial utiliza los términos oxi para indicar la presencia del oxígeno. Así, por ejemplo, estos casos. En este cuadro pueden ver en el lado izquierdo varias fórmulas de éteres. En el centro está el nombre oficial o nombre UPAC y en el lado pues derecho está el nombre común, ¿no? Fíjense en la primera estructura, ahí está el oxígeno en el centro, este es el oxi, no olvidarse, este es el oxi, y hay dos carbonos unidos pues por sus extremos, ¿no? Este es el R, oxígeno, R, ¿no? Es un éter. Como ambos R's tienen la misma cantidad de carbono, cualquiera de los dos puede ser cadena principal. Vamos a suponer que este de la izquierda sea cadena principal en rojito. Como tiene un carbono, se va a llamar metano. Lo que resta en negro es la rama, ese radical. Ese radical, y como tiene un carbono, se llama metoxi. Es por eso el nombre sería metoxi, metano. Este metoxi está unido al metano. Se va a nombrar así. En el segundo ejemplo, miren, por el extremo izquierdo hay dos carbonos y en el derecho hay un carbono. La cadena más larga tiene dos carbonos, etano, esa es la cadena principal. Y esto quedaría como radical. Metoxi, porque tiene un solo carbono. Metoxi unido al etano, ¿no? Por esos nombres, metoxi, etano. En el tercer caso, ambas ramas o ambos radicales tienen pues dos carbonos, entonces cualquiera puede ser cadena principal, voy a suponer que el de la izquierda lo sea, etano. En cambio, esto ya quedaría como radical. Este es el etoxi, porque tiene dos carbonos. El etoxi está unido al etano, por eso el nombre se llama etoxi-etano. En la siguiente estructura, la cadena principal está a la derecha, tres carbonos, y esto sería la ramita. Metoxi, porque tiene un solo carbono, unido al propano, porque tres carbonos, propano, ¿no? Metoxipropano. Y en la última estructura,
La cadena principal acá en rojo tiene 3 carbonos. Es el propeno, porque tiene enlace doble. Y esta sería la ramita unido pues a esta cadena principal. Sería metoxipropeno. Entonces, cuando ustedes quieran nombrar un éter, primero deben escoger una cadena principal, que normalmente es la más larga, ¿no? Y lo van a nombrar como si fuese un hidrocarburo ordinario, ¿no? Metano, etano, propano, butano, pentano, penteno, hexeno, octino, ¿no? Y la ramita más pequeña, que tiene el oxígeno, se va a nombrar con la palabra oxi, dependiendo cuántos carbonos pues haya, ¿no? Metoxi, etoxi, propoxi, butoxi y así. Primero se nombra la rama y luego la cadena principal. Por eso aquí es así, ¿no? Metoxi unido al metano, metoximetano. Metoxi unido al etano, metoxietano, ¿no? Aquí es etoxi unido pues al etano. Aquí es metoxipropano, metoxipropeno. Esos son los nombres, cómo se van a indicar de manera oficial. En el nombre común, jóvenes, van a analizar solamente el oxígeno del centro y lo que está unido a sus extremos, ambos se van a considerar radicales, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un radical etil, metil, es por eso el nombre común sería dimetil, porque son 2 metiles y siempre termina en éter, dimetil, éter. Aquí, por ejemplo, sería etil, metil, éter. En orden alfabético, ¿eh? Primero va el etil, luego el metil, luego éter. Aquí sería etil, etil, dietil, éter. En este caso sería pues metil, propil, éter, ¿no? Aquí sería metil, propenil, porque este viene de propeno, ¿no? Propenil, éter. O sea, se nombra los dos R como si fueran radicales en orden alfabético, ¿no? Y siempre se termina con la palabra éter. Pero este es un nombre pues antiguo, ¿no? El nombre oficial viene a ser así, ¿no? Escogiendo una cadena principal y lo que resta viene a ser un radical, pero se nombra pues con la terminación oxi. Esa es la diferencia. Dentro de los nombres comunes, el dietiléter es el más común, conocido también como éter sulfúrico, porque se obtiene a partir pues, del ácido sulfúrico. Otros ejemplos, ¿no? Hay éteres jóvenes que no solamente tienen cadenas carbonadas lineales, también pueden ser ramificados, cíclicos y aromáticos, ¿no? Aquí algunos ejemplos adicionales, miren, ¿ah? Acá. Esta es nomenclatura en formulación esquelética, ¿no? Topológica. Este es un éter, como pueden ver, porque hay un oxígeno unido pues a 2 R's, ¿no? 2 cadenas carbonadas. La cadena carbonada más larga sería esta de acá, esta es la principal. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, es el butano. Butano. A ese butano está unido este oxígeno con un carbono, por eso se llama metoxibutano. Ese es su nombre. Aquí, el oxígeno está unido a 2 cadenas carbonadas, ambos tienen 2 carbonos, 1, 1, 1, 1, ¿no? Entonces cualquiera puede ser cadena principal, vamos a suponer que esto lo sea, sería etano. Entonces el radical sería etoxietano. Aquí, estas dos estructuras son benceno, hemos visto en la clase pasada, son 2 cadenas iguales, entonces voy a suponer que él sea principal, él se va a llamar benceno, y esto sería un radical, pues, ¿no? Cuando el benceno es radical se llama fenil, ¿no? Y como tiene oxígeno se va a llamar fenoxi, unido pues al benceno, ¿no? Aquí, esta es la cadena principal, más grande, es el benceno, y esta es la ramita, un carbono unido al oxígeno sería metoxibenceno, también llamado nisol. Esto acá, la cadena principal, es el benceno, acá está, y esto sería pues rama. Esta rama tiene 2 carbonos, con el oxígeno sería etoxi, pero él también sería pues 2 carbonos con el oxígeno etoxi. Hay 2 etoxis, pues es dietoxi. Dietoxi, pero en las posiciones 1 y 4. Hay que numerar siempre cuando hay más de uno. Se debe numerar para saber en qué lugares está. Entonces también pueden ver que hay éteres aromáticos, ¿no? Éteres pues ramificados, no solamente éteres con cadenas carbonadas lineales, ¿no? Inclusive hay éteres donde el oxígeno está dentro de la cadena cerrada, ¿no?
como en este caso, de acá vamos a ver, así. Miren, el oxígeno está dentro de este ciclo, el oxígeno es del ciclo, dentro del ciclo, dentro del ciclo. Cuando está dentro del ciclo, ya no se utiliza la palabra oxi, sino se utiliza oxa, ¿no? Oxa, debido pues a una cuestión de nomenclatura. Entonces, la oxa, ciclo propano, porque es una estructura de 3, ¿no? Es de la oxa, ciclo butano, porque es estructura de 4. Aquí es 2-bromo, porque este es carbono 1, 2-bromo, oxa, ciclopentano. Este es 3-metil, oxa, ciclohexano. Pero sea oxa u oxi, la palabra oxi viene, jóvenes, de oxígeno, ¿no? El grupo funcional de los éteres es el oxígeno, recuerden, oxígeno divalente. Vamos a ver más ejemplos, jóvenes, ya en el desarrollo de los ejercicios del libro, ¿no? Pero esa es la forma de nomenclatura. Dos nombres, entonces, el nombre oficial, donde utilizamos la palabra oxi, ¿no? Y nombre, pues, común, donde siempre se termina con éter, ¿no? Dimetiléter, etilmetiléter, propil, butiléter y así, ¿no? El nombre, pues, que manda es el nombre oficial. Este es el primer grupo de compuestos. El segundo vienen a ser los alcoholes. Los alcoholes, jóvenes, al igual que los éteres, son compuestos orgánicos ternarios. Tienen 3 elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, pero a diferencia de los éteres, ya no presentan pues al oxígeno solito como grupo funcional, sino presentan a un grupo llamado hidroxilo, que es el grupo OH, ¿no? Grupo OH. Ese grupo se llama hidroxilo, no olvidarse, ¿eh? Los alcoholes, su grupo funcional se llama hidroxilo y es el OH. Los éteres es el oxígeno solito, divalente, y se llama grupo oxi. Así se llama para los éteres, pero para los alcoholes es el oxígeno unido al hidrógeno, OH, se llama grupo hidroxi. Por eso los alcoholes en los ejercicios se van a representar así, ROH, donde R representa la cadena carbonada que va a sostener a un OH. O sea, cuando haya un OH unido a una cadena carbonada, ustedes van a decir, ese es un alcohol, ¿no? O al menos, pues, van a asegurar de forma casi certera que es un alcohol. Claro que también lo pueden representar así, ¿no? O sea, ya viendo los enlaces, ¿no? ROH es lo mismo que R, oxígeno, hidrógeno, ¿no? Por separar, viendo los enlaces individuales. Aunque normalmente nosotros lo vamos a ver como ROH. Hay una diferencia, entonces, muchachos, con lo que es el éter, pueden ver en la imagen acá superior, es el oxígeno solito unido a una cadena carbonada. En cambio, en los alcoholes es el ROH. El oxígeno solito se llama oxi y el OH se llama hidroxi. Hidroxi porque posee pues hidrógeno y oxígeno, ¿no? Sin embargo, jóvenes, vamos a indicar acá que muchas veces no basta que en la cadena carbonada haya unido un OH para que el compuesto sea un alcohol. Para que un compuesto sea un alcohol se debe cumplir 2 requisitos para ese OH. De lo contrario, jóvenes, no lo va a hacer. Y acá está indicado esto, ¿no? No basta la presencia del grupo OH o grupo hidroxilo unido a una cadena carbonada R. Pues para que un compuesto sea considerado un alcohol, debe cumplir 2 condiciones. Primero, ese grupo OH, grupo hidroxi, debe estar unido a un carbono con solo enlaces simples. El carbono que sostiene al OH debe poseer únicamente enlaces simples, porque si posee enlace doble o enlace triple, ese compuesto no va a ser un alcohol por más que tenga OH. Debe tener solamente enlaces simples. Ese tipo de carbono se llama carbono sp3, carbono con enlaces simples. Esa es la primera condición. Segunda condición es que debe haber un OH por cada carbono si es que hay más de uno, ¿no? Porque los alcoholes pueden tener no solamente un OH, pueden tener 2, pueden tener 3, 4, 5 más, pero debe haber un OH por carbono. No puede haber 2 OH en un solo carbono y ser llamado alcohol, porque si es que lo tiene, si tiene 2 o 3 en un solo carbono, el compuesto es un compuesto hidroxilado, pero no es alcohol. Para que sea alcohol debe haber un solo OH por cada carbono, si es que hay más de uno, ¿no? Es así. Ahora, no significa, por ejemplo, ¿no?, que los alcoholes no puedan tener enlace doble o triple. Sí, los puede tener,
Pero la condición es que el carbono que va a estar unido al OH, él no debe tener enlace doble ni triple, solamente debe tener enlace simple. Y debe haber un solo OH por carbono. Por ejemplo, a ver, estos compuestos, voy a colocar aquí dos estructuras, son alcoholes porque cumplen estas dos condiciones. Esta primera estructura, fíjense acá. Acá hay dos OHs, pero hay un OH por carbono, ¿no? Entonces, hasta ahí cumple la segunda condición. Y también cumple la primera condición porque el carbono que está sosteniendo el OH solamente tiene enlaces simples, como pueden ver, ¿no? Dos enlaces simples, y sus hidrógenos también tienen enlaces simples, ¿no? Entonces cumple las dos condiciones, ese compuesto es un alcohol. Otro, esto acá. Miren, este compuesto hay enlace doble, pero el carbono que sostiene el OH no tiene enlace doble. Tiene solamente enlaces simples para las uniones con el carbono y el OH y también el hidrógeno enlace simple, ¿no? Y un OH nada más por carbono. Por eso les decía, o sea, no significa, jóvenes, de que el alcohol no pueda tener enlace doble o triple, ¿no? Puede tenerlo, sin embargo, el carbono que está unido al OH solo debe tener enlaces simples. Este compuesto también es un alcohol. Proviene pues de un alqueno, sería pues el butenol, se llamaría buteno, ¿no? Porque tiene entre 4 carbonos, butenol. Por el contrario, miren, aquí estos compuestos que van a ver en pantalla no son alcoholes porque no cumplen una de las dos características que hemos mencionado. Por ejemplo, esto acá. Pueden ver en esa estructura que el OH está unido a un carbono con enlace triple. Entonces ese compuesto no es un alcohol. ¿Por qué? Para que lo sea, el OH debió estar unido a un carbono con solo enlaces simples y aquí no. Otro ejemplo es esto acá, ¿no? Este compuesto lo hemos visto en la clase pasada, es el hidroxibenceno o fenol, ¿no? Tampoco es alcohol, a pesar que tiene OH, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese OH, noten, está unido a un carbono que tiene enlace doble. No debe haber pues enlace doble ni triple para el carbono que sostiene el enlace, el OH. Para que sea alcohol, el OH debe estar en un carbono con solo enlaces simples, ¿no? Y estos compuestos no lo cumplen, ¿no? El primero no lo cumplen porque el OH está unido a un carbono con enlace triple y el segundo tampoco lo cumple porque el OH está unido a un carbono con enlace doble. No son alcoholes. Se pueden nombrar como si fuesen alcoholes, pero químicamente no lo son. Para que sean alcoholes, el OH, ya hemos mencionado, debe cumplir dos requisitos. Bien, nomenclatura. ¿Cómo nombrar, jóvenes, a un compuesto una vez que ya reconozco que es un alcohol, ¿no? Aquí también hay dos tipos pues, de nombres, ¿no? El nombre oficial y el nombre común. Los alcoholes se nombran en el sistema IUPAC, que es el sistema oficial, adecuando la terminación OL, vamos a darle terminación OL, al nombre de la cadena carbonada R, ¿no? Que está, pues que es ROH, ¿no? O sea, vamos a nombrar a R como hidrocarburo y le vamos a adecuar la terminación OL. Donde R puede ser pues una cadena carbonada lineal, puede ser ramificada, puede ser cíclica o aromática, no hay ningún problema. La única condición es que debe cumplir pues que el OH debe estar unido a un carbono con enlaces simples y un solo OH por carbono, ¿no? Hemos mencionado. Por ejemplo, ¿no? Si este R proviene del propano, ¿no? Y forma un alcohol, se llamaría propanol, así se llamaría. Si este R proviene del ciclo hexano, ciclo de 6 carbonos con un OH, se llamaría pues ciclo hexanol, ¿no? Si proviene, por ejemplo, de un ramificado, ¿no? Como el 3-metil-hexanol, no, 3-metilhexano, el compuesto se llamaría 3-metilhexanol. O sea, solamente hay que agregar la terminación ol al hidrocarburo que le dio origen. Nada más, ¿no? Es en el sistema oficial, sistema IUPAC. En el sistema común, jóvenes, a los alcoholes se les nombra pues desde hace muchos años porque se conocen estas sustancias desde la antigüedad, ¿no? Y para nombrarlos se utiliza primero la palabra alcohol. Luego nombran a la cadena carbonada R, porque es ROH, y se le agrega la terminación ílico
a ese nombre. Así, por ejemplo, ¿no? Si el alcohol proviene del propano, se llamaría pues alcohol propílico, se llamaría así. Si proviene pues del hexano, sería alcohol exílico, ¿no? Si proviene pues del pentino, sería alcohol pentinílico, ¿no? Se agrega la terminación ílico al nombre de la cadena carbonada que le dio origen, utilizando el prefijo alcohol. El más conocido pues es el alcohol de 2 carbonos, ¿no? Que proviene del etano y se le llama alcohol etílico, ¿no? Que es el alcohol pues tradicional con la cual se hacen las bebidas alcohólicas, ¿no? Pero ese es nombre común. En nombre oficial, si el alcohol tiene 2 carbonos, proviene del etano, se llamaría etanol, nada más. Así, etanol, porque el nombre oficial es con terminación ol, ¿no? El nombre común es con terminación ílico. Esa es la diferencia. En estos casos, por ejemplo, fíjense acá. CH3 unido a un OH, este es el ROH, este es un alcohol. Tiene un carbono, proviene del metano. Su nombre oficial es metanol. Y su nombre común sería alcohol metílico, ¿no? Así se va a llamar. Otro alcohol, miren este acá, ROH, ¿no? El R tiene 2 carbonos, proviene del etano, se llamará etanol, nombre oficial. Y nombre común sería alcohol etílico, ¿no? Alcohol etílico. Nosotros vamos a priorizar, como hemos mencionado varias veces, el nombre pues oficial, ¿no? Porque eso es lo que va a quedar con el tiempo. Estos nombres comunes van a ser descartados, ¿no? Bien, acá en este cuadro podemos ver también algunos ejemplos de alcoholes, su nombre YUPAC o nombre oficial y su nombre común, ¿no? Este primer alcohol ya lo hemos nombrado, un carbono, proviene del metano, por eso se llama metanol. Este alcohol de 2 carbonos proviene del etano, se llama etanol. Este alcohol de acá tiene 3 carbonos, proviene del propano, se llama propanol, ¿no? Este alcohol de acá, jóvenes, que también tiene 3 carbonos, proviene del propano. Sin embargo, el OH ya no está en el extremo, sino está en el medio, ¿no? Es lo mismo, miren, 3 carbonos, solo que el OH acá está en el extremo y acá está en el medio. Cuando está en el medio hay que numerar. Este es carbono 2, sería 2-propanol. O sea, se diferencia del propanol normal porque el OH está en el carbono extremo. En cambio, aquí es 2-propanol. Esto se llama isomería de posición. Esto tiene 4 carbonos, proviene del butano, se llama butanol. Butanol. Estos son nombres oficiales, ¿ah? Metanol, etanol, propanol, 2-propanol, butanol. Ahora, si el OH joven hubiese estado acá, ¿no? Se llamaría 2-butanol, ¿no? 2-butanol. Porque cuando está en el extremo ya no se numera, cuando está en el medio sí hay que saber en qué lugar se encuentra. Ahora, los nombres comunes. Este metanol se llama alcohol metílico y su nombre comercial le llaman espíritu de madera, ¿no? Porque normalmente se obtiene por destilación de la madera del pino. También se le conoce como ron de quemar, ¿no? Porque antiguamente se utilizaba para cocinar, jóvenes, este ron, ¿no? Aunque algunas personas pues lo bebían, pero es sumamente tóxico, ¿no? Entonces las empresas que fabrican este alcohol, sobre todo para estas personas que son pues alcohólicas, esto está muy barato, le ponen un pigmento de color azul, ¿no? Porque es transparente y le ponen pues una sustancia que le puso un sabor amargo, ¿no? Para que no lo consuman. Hay muchas muertes jóvenes al año por el consumo de este alcohol, ¿no? Sobre todo por aquellas personas inescrupulosas que fabrican pues bebidas alcohólicas con ellos y a los borrachitos pues lo venden, ¿no? Y estos pues se mueren. El etanol, que tiene 2 carbonos, se llama alcohol etílico en nombre común y se conoce como el espíritu del vino. Espíritu del vino, porque se obtiene a partir pues del vino, ¿no? En general, jóvenes, a los alcoholes se le llama pues espíritu y a las bebidas alcohólicas le llaman bebidas espirituosas, ¿no? Le conocen pues con ese nombre, o aguas ardientes también le llaman, porque el alcohol como es ácido tiene pues esa característica de quemar, ¿no? El propanol es alcohol propílico. El 2-propanol sería alcohol isopropílico, que es el alcohol de fricciones, el alcohol normalmente que se utiliza, jóvenes, para desinfectar heridas o para aplicar inyectables, ¿no? Cuando se aplican las inyecciones, se vierte alcohol en un algodoncito, se echa pues en el área que se va a inyectar, ese es alcohol
isopropílico. No es alcohol etanola, es isopropílico, es un alcohol que se evapora muy rápido, por eso se seca rapidito. Y el butanol es alcohol butílico, en nombre común, alcohol butílico. Noten, jóvenes, que los nombres comunes utilizan la palabra alcohol y la terminación ílico, ¿no? En cambio, el nombre oficial es más sencillo, solamente terminación ol. Estos son ejemplos, jóvenes, de alcoholes de cadena carbonada lineal, pero también pues hay alcoholes de cadena carbonada cíclica, ¿no? Y ramificada, incluso pues aromática, ¿no? Aquí algunos ejemplos adicionales. Miren estas cadenas carbonadas, ya están numeradas inclusive, ¿no? Aquí tenemos una cadena carbonada principal que está en rojo, conteniendo al OH, porque este es un alcohol, y acá hay una ramita de 2 carbonos. Este es un alcohol, pero es ramificado. Para indicar las posiciones del OH y la rama, se enumeran, jóvenes, los carbonos de la cadena principal. Acá hay 7 carbonos. Y se enumeran siempre por el extremo más cercano al OH, porque el OH es el grupo principal de los alcoholes, el grupo hidroxi, no olvidarse, ¿ah? Entonces se enumera aquí carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6 y 7. Y se nombra, jóvenes, según las reglas que hemos dado. Primero al radical. Este radical tiene 2 carbonos, está en la posición 3, por eso es 3-etil. Y la cadena principal tiene 7 carbonos, proviene del heptano, pero como es un alcohol, es pues heptanol, ¿no? Heptanol. Aquí, el OH está unido pues acá, carbono número 1, esta es la cadena carbonada más larga, 8 carbonos, y en la posición 2 hay una rama radical que tiene 1, 2, 3 carbonos. Por eso el nombre sería 2-propil, esta es la ramita, y el nombre de la cadena principal, octanol. ¿Por qué? Porque tiene 8 carbonos, proviene del octano. Así se va a nombrar. También hay alcoholes cíclicos, como estos de acá, ¿no? Noten, jóvenes, que este alcohol tiene enlace doble, pero el OH está unido a un carbono con enlace simple. Aquí vamos a enumerar por el OH siempre, porque siempre este es el grupo funcional principal. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el carbono 6 hay una rama, 6-metil. Luego viene el nombre de la cadena principal. Siglo X, porque tiene 6 carbonos. En la posición de 2 está el heno, enlace doble, y en la posición 1 está el LOL, el alcohol. Por eso su nombre es 6-metil, siglo hexen, 2,1-ol, ¿no? Va a ser así. Obviamente, si nosotros seguimos pues las reglas que hemos dado de nomenclatura en las clases pasadas, se entiende claramente esto, ¿no? Aún así, la nomenclatura se hace un poco más compleja que los hidrocarburos ordinarios que hemos tratado por la presencia pues del oxígeno, pero a nivel de evaluación que vamos a tomar nosotros va a venir por compuestos sencillos, ¿no? Porque lo que se busca es identificar en primer lugar un alcohol y luego pues darle un nombre oficial de la manera más rápida. Hay alcoholes más complejos, como este último, cuyos detalles lo van a ver pues posteriormente, ¿no? Ya cuando ustedes pasen a quinto año, ahí se va a ver ya pues una variedad más grande de compuestos, ¿no? Aquí es la primera parte, la parte formativa. Bien, aquí tenemos, jóvenes, 7 estructuras alcohólicas. Noten aquí un OH, 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 OH. Acá hay 2 OHs, uno por carbono. Acá hay un OH, OH. Hemos dicho, jóvenes, que los alcoholes se reconocen por la presencia pues, de estos OHs, ¿no? De estos OHs. Vamos a indicar los nombres, jóvenes, para estos compuestos. En primer lugar, ¿no? Hay que averiguar cuántos carbonos tiene pues la cadena carbonada, ¿no? Este OH acá no se cuenta 1, 2, 3 carbonos, ¿no? Este sería pues el carbono número 1. 3 carbonos proviene de propano, esto se llama propanol. Aquí también hay 1, 2, 3 carbonos, pero el OH está en el carbono 2, pues eso se llama 2-propanol. 2-propanol. Este sería el 1-propanol. O simplemente propanol, porque cuando está en la posición 1, no es necesario pues indicar su número, ¿no? Se sobreentiende, pero cuando está en la posición 2, 3 o distinto, ahí sí. 2-propanol. Aquí, la cadena principal tiene 1, 2,
3, 4, 5. Y tiene pues una rama que es el metil. La cadena principal, jóvenes, se va a enumerar, porque siempre se enumera, por el extremo más cercano al OH. Sería carbono 1, carbono 2, este es carbono 3, este sería carbono 4 y este sería pues carbono 5. La cadena principal sería 2-pentanol, ¿no? Porque tiene 5 carbonos. 2-pentanol. Pero hay que nombrar también pues a este radical, que está en la posición 4. Sería 4-metil 2-pentanol. Así sería su nombre. Aquí la cadena principal tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, ¿no? Y los OH están en las posiciones 2 y 3. 2 y 3. Entonces, la cadena principal es el butano. Si tuviese un solo OH sería butanol, pero como tiene dos OHs, al igual que cuando hay dos enlaces dobles se dice dieno, ¿no? Aquí se dice diol. Este es el 2,3 butanodiol, porque en la posición 2 y 3 están los OH. Butanodiol. Aquí, esta es la cadena principal. Vamos a enumerar por el extremo más cercano al OH. 1, 2, 3. Este es el 4, este sería el 5 y este sería el 6. La cadena principal, jóvenes, se llama 2-hexanol, ¿no? Porque es el hexano. Pero tiene dos ramas, en la posición 5 y en la posición 4. En orden alfabético sería 4-bromo, 5-metil, 2-hexanol, así sería el nombre. Lo mismo acá, hay que enumerar. La cadena principal sería esto, por el extremo más cercano al OH, sería por acá, carbono 1, este es carbono 2, este es carbono 3, este es carbono 4, este es carbono 5, carbono 6, este es el carbono 7. La cadena principal, noten, es el 3-heptanol. Pero tiene dos ramas en la posición 6 y 5, ¿no? Entonces se nombra primero las ramas. En orden alfabético sería 6-bromo, 5-cloro, 3-heptanol. Aquí, jóvenes, este es el ciclohexano, esta es la cadena principal. Ciclohexano unido al OH sería ciclohexanol. Pero tiene una ramita que hay que enumerar, ¿no? Como el OH, el grupo principal, sería el carbono 1, este sería el 2 y este sería el 3. El nombre sería 3-metil ciclohexanol. Así sería su nombre. ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? Al nombre del hidrocarburo original estamos dando simplemente la terminación ol, ¿no? Propano, propanol. No, 2-propano, 2-propanol, ¿no? Este es el 4-metilpentano, aquí es 4-metil 2-pentanol, ¿no? Este es el butano, 2,3 butanodiol, ¿no? Lo mismo, ¿no? Solamente estamos agregando la terminación ol. Los nombres, jóvenes, están en esta parte, ¿no? Propanol, 2-propanol, 4-metil 2-pentanol, 2,3 butanodiol, aquí sería 4-bromo, 5-metil, 2-hexanol para la F, 6-bromo, 5-cloro, 3-heptanol, y para la G sería 3-metil ciclohexanol, ¿no? Siguiendo pues la regla. Siempre se enumera cuando tiene ramas por el extremo más cercano al OH. Bien, vamos a finalizar aquí ya para resolver los ejercicios, hablando de los tipos de alcoholes. Los alcoholes se van a clasificar de dos maneras, jóvenes. Primero, de acuerdo al número de grupos hidroxilos, número de OHs. Hemos dicho que los alcoholes pueden tener un OH, dos OH, tres OHs o más, ¿no? Cuando tiene uno se llaman monoles. Mono viene pues de uno, monoles, ¿no? Dioles o glicoles cuando tienen dos, trioles cuando tienen tres. Para nombrar a los jóvenes, si tiene un OH, se nombra con la terminación ol, que ya hemos mencionado, pero si tiene dos, se llama diol, si tiene tres, se llama triol, si tiene cuatro, se llama tetraol, y así. Por ejemplo, ¿no? Esta estructura es un monol. Mira, la cadena carbonada, un solo OH, propanol, nada más. Pero si tuviese dos OHs, miren acá, tres carbonos, pero dos OHs, aquí tiene uno, aquí tiene otro. Se llamaría propanodiol, este es un diol. Puede haber otro OH acá, tendríamos una estructura así, ¿no? Acá hay un OH, un OH, un OH, sería propanotriol. Nada más, ¿no? O sea, cambia pues la nomenclatura de ol a diol si tiene dos, triol si tiene tres, ¿no? Este último, propanotriol, se conoce como el glicerol o glicerina, ¿no? Que es pues un alcohol bastante pesado
y se utiliza en la fabricación pues, de cremas hidratantes, ¿no? Jabones pues, hidratantes. Se utiliza bastante en cosmetología. Ese es el primer tipo. ¿Eh? Cuando tiene un solo OH, monol. Tiene 2 OHs, diol, tiene 3 OHs, triol, ¿no? Puede tener, jóvenes, más de 3, ¿no? Puede tener 4, 5, 6. Pero se cumple, jóvenes, que mientras más OHs tenga, el alcohol es más polar, ¿no? Y a menudo toma un aspecto más viscoso, ¿no? Se vuelve casi aceitoso, grasoso, ¿no? Los alcoholes. Porque normalmente los alcoholes ligeros son líquidos, pero a medida que aumenta pues, el tamaño de la molécula y el número de OH se hacen pues sólidos y de aspecto pues grasoso. 3 tipos entonces de acuerdo al número de OH. La segunda clasificación es de acuerdo con su reactividad química, ¿no? Cómo reaccionan, si lo hacen rápida o lentamente, ¿no? En este caso se analiza solamente a los monoles, alcoholes de un solo OH. Aquí vamos a tener 3 tipos de alcoholes: los alcoholes primarios, los alcoholes secundarios y los alcoholes terciarios. Eso va a depender de en qué tipo de carbono esté unido el OH, el hidroxi. Si está unido a un carbono primario, es un alcohol primario. Si está unido a un carbono secundario, es un alcohol secundario. Y si está unido a un carbono terciario, es un alcohol terciario. El OH. ¿Eh? No existe, jóvenes, alcohol cuaternario. Solamente hay primario, secundario y terciario. Eso de carbono primario, secundario y terciario lo hemos visto ya en las primeras clases de orgánica. Se cumple, jóvenes, que de estos 3 alcoholes, el más reactivo es el terciario, el que reacciona más rápido. Luego el secundario y el más estable es el alcohol primario. Pues si hay un problema, me dan varios alcoholes y me piden identificar quién es primario, secundario, terciario o quién es más reactivo, tengo que ver pues el OH a qué carbono está unido. Para eso solamente voy a contar las ramas que están unidos al carbono del OH. Esta reactividad, jóvenes, se analiza mediante una prueba llamada pues la prueba de Lucas o la prueba de reactivo de Lucas. Eso ya se utiliza para análisis químico, ¿no? Por teoría, es importante recordar que los alcoholes terciarios son los más reactivos que los secundarios y los primarios. ¿Cómo reconocemos esto? Le van a dar estructuras de este tipo. Miren, ¿ah? Acá está. Un alcohol primario, ¿no? Acá, es aquel carbono, este alcohol cuyo carbono que sostiene el OH tiene una sola rama. Acá está, estos son hidrógenos, ¿ah? Esta es una rama. Se llaman primario. Un alcohol secundario es aquel alcohol cuyo carbono que sostiene el OH está unido a 2 ramas, acá está R1 y R2. Y el alcohol terciario es alcohol cuyo carbono que sostiene el OH está unido a 3 ramas. 3 ramas. En los problemas ustedes lo van a reconocer así. Por ejemplo, este es un alcohol primario porque miren, este carbono que sostiene el OH tiene una sola ramita unido a él. En cambio, este alcohol que sostiene el OH es secundario porque tiene 2 ramas, ¿no? Acá hay 2 ramas, alcohol secundario. Y este alcohol es terciario porque el carbono que sostiene el OH tiene 3 ramas. Es así. Primario, una rama; secundario, 2 ramas; terciario, 3 ramas. Este alcohol es el más reactivo. Luego le sigue él y el más estable es el primario. ¿No? En los problemas hay que considerar pues eso, no contar solamente las ramas. Ahora, aquí he puesto, jóvenes, un cuadrito de resumen de las propiedades de estos éteres y los alcoholes, que también están en intranet, que ustedes lo van a transcribir a su cuaderno, ¿no? Porque en la clase de hoy este es el resumen, ¿no? ¿En qué se diferencian los éteres y alcoholes, no? Los éteres tienen este grupo, que se llama oxi, no se olviden, ¿eh? En cambio los alcoholes tienen este grupo que se llama hidroxi. Los éteres poseen baja polaridad, sus moléculas son de polaridad baja, casi no se disuelven en agua. En cambio, los alcoholes tienen alta polaridad, son muy solubles en el agua, porque forman enlaces por puente de hidrógeno, se llama. Los alcoholes, ¿ah? Hierven a altas temperaturas. En cambio, los éteres no. Tienen baja polaridad, casi el agua no los disuelve. Los éteres, jóvenes, tienen el grupo oxi, no olvidarse, ¿ah? Que es el oxígeno divalente. Mientras que los alcoholes tienen el OH en diferentes cantidades. Pueden ser pues un OH monoles, dioles, si tienen 2, trioles 3, o pueden ser alcoholes primarios, secundarios, terciarios, ¿no? Como hemos visto. Los éteres se obtienen por síntesis química, hemos dicho que no existe naturaleza en forma libre, y los alcoholes también.
¿no? Sobre todo los alcoholes simples se obtienen por fermentación de azúcares. Cuando fermenta, por ejemplo, el azúcar almidón de la cebada, se obtiene alcohol y así obtenemos la cerveza. Cuando se fermenta, jóvenes, el almidón pues, del maíz, ¿no? Y del trigo, se obtiene pues el whisky, ¿no? O el azúcar de caña, cuando se fermenta, se obtiene el cañazo, se obtienen alcoholes por fermentación. Algunos alcoholes sí pesados pueden existir pues en flores y frutas, ¿no? O partes de las plantas, como hemos mencionado el mentol, ¿no? Que se obtiene en la menta, ¿no? El eucaliptol, ¿no? El sorbitol, y así. Pero los alcoholes sencillos, se obtienen por síntesis química. Los éteres se nombran como hidrocarburos ramificados utilizando la palabra oxi, no se olviden porque es su grupo funcional. Y los alcoholes se nombran pues con la terminación ol. Recuerden, ¿eh? Etanol, metanol, propanol, pentanol, hexanol y así, ¿no? Por la presencia del grupo OH. Hay que recordar estas propiedades para las evaluaciones. Bien, la aplicación, ya para finalizar y puedan dar su examen, lo vamos a ver en la dirigida pues número 18 de su libro. Ya saben que hay 10 ejercicios, vamos a desarrollar 5. Algunos jóvenes son bastante complejos, no hay problema, solamente para ilustrar el desarrollo, porque a nivel de examen no va a venir así, va a venir más simple, porque en los libros ponen pues de todo, ¿no? Son los siguientes. A ver, este primer ejercicio, ¿no? Problema 2 del libro. Vamos a nombrar a este compuesto. Noten, jóvenes, que tenemos una cadena carbonada con un OH. Entonces, esto es un alcohol, pues, ¿no? Porque cuando hay OH, es un alcohol. ¿Cómo se nombra esta cadena o este alcohol? Como es ramificado, porque miren, hay una cadena principal que está acá y tiene una rama. Cuando es ramificado, se escoge la cadena principal, que debe contener al OH porque es un alcohol, y se enumera, ya hemos mencionado, por el extremo más cercano al OH. Bien, entonces, la cadena principal sería esto de acá. Esta es la cadena principal, ¿no? La más larga y contiene pues al OH. Lo que está afuera sería rama. Metil, esto se llama metil, recuerdan, ¿ah? Metil. Bien, pero ¿en qué posición está el metil? ¿En qué posición está el OH? Hay que enumerar. Se enumera por la izquierda porque está más cerca del OH. Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. El nombre sería así. 3-metil, porque primero es el nombre radical, seguido pues del nombre de la cadena principal, ¿no? En rojo. La cadena principal es el 2-pentanol, porque tiene 5 carbonos, ¿no? 2-pentanol. Pero primero hay que nombrar pues a radical, por eso el nombre sería así, ¿no? 3-metil, 2-pentanol, ¿no? 3-metil, 2-pentanol, porque hay que indicar dónde está pues el OH, porque si decimos solamente 3-metil pentanol, pentanol significa que hay 5 carbonos y un OH, pero no nos está indicando en qué lugar se encuentra, ¿no? Entonces, si hicimos 3-metil, ya sabemos que está acá, 2-pentanol, el OH está acá. Ese es un nombre oficial. Aunque también hay un nombre alternativo que la YUPAC está probando y con el tiempo se va a imponer, ¿no? El problema, jóvenes, de este nombre oficial es que este 2 está fuera de la cadena principal y no debería estar fuera, pues, ¿no? Porque uno puede pensar que esto también es una rama y no es así. Este 2 es para el LOL, ¿no? 2-pentanol, entonces el nombre alternativo sería así. 3-metil pentan, colocando pues porque esto proviene del pentano, 2-ol, cosa que ese 2 pasaría pues dentro de la cadena principal. Ya no hay nada afuera, ¿no? Radical en negro, nombre de esta cadena principal en rojo. Esto con el tiempo se va a imponer, pero por el momento hay que nombrarlo así porque es la regla que estamos dando y es lo que viene pues en el examen de admisión. Y ustedes están preparando pues para ello, ¿no? 3-metil, 2-pentanol. Se nombraría así. No olviden entonces, hay que escoger la cadena más larga, debe poseer al OH y todo lo que queda afuera son radicales. Se enumera siempre por el extremo más cercano al OH. El primer compuesto. Problema 3, para nosotros el ejercicio 2. Hay que nombrar estos compuestos. Noten, jóvenes, que los 3 compuestos ABC tienen el oxígeno en medio de la cadena carbonada. Entonces, este es un éter, porque los éteres tienen este oxi. No olvidarse, oxi.
Los alcoholes tienen el hidroxi, los éteres tienen el oxi. ¿Cómo se van a llamar? En la nomenclatura oficial, estos se nombran como ramificados, o sea, de las dos cadenas que hay siempre a los extremos, voy a escoger la más larga como cadena principal y la más chiquita se va a nombrar con la palabra oxi, ¿no? Sería así. Para el primer compuesto, miren, acá está el oxígeno, este tiene un carbono, este tiene dos, entonces esto va a ser la cadena principal. Dos carbonos etano se va a llamar. En cambio, esto se nombra como oxi, ¿no? Este radical tiene un carbono y un oxígeno, sería metoxi. Metoxietano, ese sería su nombre. Metoxietano. Para el segundo compuesto, ambos extremos tienen dos carbonos, entonces cualquiera puede ser cadena principal porque ambos tienen dos. Siempre se busca la más larga, ¿no? Pero como tienen iguales, ¿no? Entonces, esto para nosotros va a ser cadena principal. Entonces, esto va a ser la rama. Esta rama se nombra con oxia. Dos carbonos es et. Sería etoxi. Etoxietano, ¿no? Ese sería su nombre. Etoxietano. Y el último, igual aquí las dos ramas tienen igual número de carbonos. Cualquiera puede ser el grupo funcional. Vamos a considerar, cualquiera puede ser cadena principal. Este sería pues la cadena principal y esto sería la rama. Recuerden, jóvenes, que cuando el benceno, porque este benceno es radical, se llama fenil, ¿no? Entonces esto se llamaría fenoxi, porque siempre se utiliza la palabra oxi, ¿no? Fenoxi, cadena principal, benceno. Ese sería el nombre. Fenoxi, benceno. Entonces, de esa manera ustedes van a reconocer a los éteres. ¿Ah? Los éteres van a ver una cadena carbonada y en el centro va a estar el oxígeno. En cambio, los alcoholes se reconocen porque hay una cadena carbonada y hay un OH o más OH, ¿no? En la cadena. Recuerden que para los éteres el grupo funcional se llama oxi, el oxígeno, y para los alcoholes se llama hidroxi, el OH. Son distintos, no es lo mismo. Bien, problema 5. Para nosotros el ejercicio 3 dice, ordene de mayor a menor grado de reactividad para los siguientes alcoholes. A ver, cuando hablamos de reactividad estamos hablando de alcohol primario, secundario, terciario, ¿no? Entonces aquí hay que hacer la estructura y ver pues quién es el terciario. El terciario es el que tiene tres ramas unidos al carbono que tiene el OH, ¿no? Ese va a ser el más reactivo, nos están pidiendo pues ordenarlo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer en este problema es a partir del nombre dar la estructura, ¿no? A ver, 3-metil, 2-butanol. Esta es la cadena principal, jóvenes, ¿ah? Es un butano, o sea, 4 carbonos, y en la posición 2 hay un OH, 2-butanol. Pero también en la posición 3 hay un metil. Entonces la estructura sería así. Fíjense, porque miren, este es el butano, 4 carbonos. Acá está, 4 carbonos. En la posición 2 está el OH, y en la posición 3 está el metil. Esta sería su estructura. Ahora la pregunta, ¿ese alcohol será primario, secundario, terciario? Yo voy a contar las ramas del carbono unido al OH, ¿no? Este carbono unido al OH tiene una ramita acá y tiene otra rama acá. Dos ramas, ¿ah? 1, 2. Entonces, este es un alcohol secundario. Ahora, el otro compuesto, ¿no? Que es 2-metil, 2-butanol. Es igualito a 2-butanol, ¿no? 2-butanol, igual que acá, solo que este metil ya no va a estar en el 3, sino va a estar acá, porque es 2-metil, 2-butanol. El metil y el ol están en la misma posición. La estructura sería así entonces, ¿no? Acá está el OH y acá está el metil. Ahora, analizo el carbono que sostiene el OH y cuento cuántas ramas tiene, ¿no? Acá hay una rama, acá hay otra rama y acá hay otra rama. Él no se cuenta porque él no es carbono, él es oxígeno, ¿no? Una rama carbonada, 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 3. 3 ramas, este es un alcohol terciario. Este es el más reactivo, luego le sigue él. Y el último, jóvenes, es el 1-propanol, que sería pues un alcohol primario, ¿no? ¿Por qué es primario? Porque 1-propanol significa que en el carbono 1 está el OH. Noten este carbono, jóvenes, con enlace con el OH, tiene una sola rama, pues, unido a él, ¿no? Una rama, alcohol primario. De los 3 alcoholes ya sabemos que el terciario es el más reactivo, luego le sigue el secundario y el primario. Y de acuerdo a lo que hemos hecho, el terciario, jóvenes, es el segundo, el secundario es el primero y este tercero es primario, por eso este es el orden, ¿no? El segundo compuesto, que es terciario, es más reactivo, luego el primer compuesto, que es secundario, y luego el último compuesto, que es primario. El primario es el más estable, ¿no? Eso vendría a ser por la respuesta.
Bien, esta estructura, jóvenes. Este es un alcohol, porque tiene OH, grupo hidroxi de los alcoholes, ¿no? Vamos a darle su nombre. Primero lo voy a acomodar, jóvenes, porque así no se ve muy bien. Lo voy a acomodar y voy a tener así, ¿no? Aquí está. Esto lo he puesto hacia abajo, o sea, le he volteado para ordenarlo, ¿no? Esto lo he puesto pues hacia abajo, esto hacia arriba, luego esto hacia abajo, luego viene acá y aquí, ¿no? Así. Así se ve más claro. He girado simplemente esto de acá para que se vea pues de esta forma. Bien. Voy a escoger, jóvenes, como acá hay una rama o acá hay una rama, la cadena principal debe poseer la mayor cantidad de carbonos y contener al OH, ¿no? Para nosotros esto va a ser la cadena principal, ¿no? La cadena principal sería hasta acá y esto sería pues una rama, ¿no? Porque ya está fuera. No se puede incluir esto acá. Entonces, para nombrarlo, esto sería pues una rama de un carbono, sería metil. Para nombrarlo hay que numerar, empezando por el extremo más cercano al OH, o sea, por acá, sería este carbono 1, esto sería carbono 2, esto sería carbono 3, esto sería 4, esto sería 5, esto sería 6, esto sería 7 y esto sería 8. Me interesan solamente los números donde están pues los términos que voy a nombrar aquí, el 2, el 3 y el 5, ¿no? Porque en el 2 está el metil, en el 3 está el OH y en el 5 está el enlace doble. Jóvenes, esta cadena principal tiene 8 carbonos y un enlace doble, es el octeno. Octeno. Para ser más exacto sería pues el 5-octeno, ¿no? 5-octeno. Pero como tiene el OH, ahora es un alcohol, sería 5-octenol, ¿no? Solamente se agrega la terminación ol. Pero para más exacto sería pues 5-octeno 3-ol, porque en el 3 está el ol, el OH, no está en la posición 1, ¿ah? Pero primero hay que numerar, pues, nombrar al radical, ¿no? Sería 2-metil. 2-metil, 5-octeno 3-ol. Se llamaría así, ¿no? 2-metil, 5-octeno 3-ol, ¿no? Su nombre entonces sería así, ¿ah? 2-metil, 5-octen u octeno, que es lo mismo, el en es eno, ¿no? 3-ol, así sería. Entonces aquí hay dos numeraciones, ¿no? Uno para el enlace doble y otro para el OH, ¿no? Esto de acá es el radical, en negro pues es el radical. Ese es el nombre oficial. Sin embargo, el nombre alternativo sería pues evitar, ¿no? De que haya números fuera, se cambia esto, ¿no? O sea, este 5 mejor lo paso adentro, ¿no? Sería octen, ¿no? En este caso 3-sol, ¿no? Bueno, aquí se pasó, también se ha cambiado el color, ¿no? Yo esto lo pongo en negrito para que indique, lo pongo en rojo para que represente la cadena principal, pero se borra, ¿no? No sé por qué. Aquí sería 3. Así quedaría el nombre. Este es un nombre alternativo, como digo, que poco a poco se está imponiendo y va a quedar pues con el tiempo ya definido, ¿no? Esto sería, pues en vez de este 5 esté fuera, pongo oc, pongo el 5 en y el 3 sol, ¿no? Para que todo esté dentro de la cadena principal, porque uno puede creer que este 5 es parte de otro radical, ¿no? Pero el nombre que estamos utilizando es así, 2-metil, 5-octeno, 3-sol, ¿no? Ese es el nombre de acá, 3-sol. O sea, una posición para cada cosa. 2-metil, 5-octeno, 3-ol, ¿no? Ese es el nombre primario. Esa vendría a ser la respuesta. Pero así como está, no les va a venir obviamente su examen, ¿no? El examen le va a venir pues más simple, ¿no? Por último, el ejercicio número 10, vamos a nombrar a este compuesto. Miren, fíjense en la cadena carbonada, hay un oxígeno, ¿no? Hay un oxígeno. Entonces, este es un éter. Este es el grupo oxi, no se olviden, el grupo oxi. Porque si hubiese OH sería un alcohol, ¿no? Bien, para nombrar a los éteres hemos dicho se nombra como ramificados, ¿no? Entonces hay que escoger la cadena principal, debe poseer la mayor cantidad de carbonos y el resto van a ser radicales, ¿no? Entonces sería así. Esto sería la cadena principal, joven. Todo lo que queda fuera de esa cadena principal van a ser radicales. Esto sería un radical y todo esto sería un radical. La diferencia de este radical de abajo es que tiene el oxígeno.
y cuando tiene oxígeno se nombra con oxi, ¿no? Si no hubiese oxígeno, esto sería etil, pero ahora que tiene oxígeno sería etoxi, ¿no? Esto es metil, ¿no? Este es etoxi. En la cadena principal, jóvenes, esta es acá la más larga, no puede ser así 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? No puede ser así porque aquí esto no es carbono, pues para que sea cadena carbonada, todo debe ser carbono, ¿no? Aquí no, aquí se pierde. Por eso la cadena continua de carbonos, esta es la principal. La cadena principal tiene enlace doble, por lo tanto es un alqueno, ¿no? Hay que enumerar por el extremo más cercano al enlace doble, ¿no? Sería por acá, entonces carbono 1, carbono 2, esto sería 3, esto sería el carbono 4, esto sería el carbono 5 y esto sería el carbono 6. La cadena principal es el 2-hexeno, ¿no? Porque es un alqueno, 2-hexeno. Pero primero hay que nombrar pues a los radicales. Este es metil, este es etoxi. En orden alfabético va E antes de M, ¿no? Entonces sería 4-etoxi, 5-metil, 2-hexeno, ¿no? Ese sería su nombre, ¿ya? 4-etoxi, acá está, 5-metil, 2-hexeno, ¿no? Porque tiene 6 carbonos. Ese es el nombre oficial. Aunque también puede darse pues un nombre alternativo, ¿no? Pero lo vamos a dejar así, ¿no? 4-etoxi, 5-metil, 2-hexeno, ¿no? Bien, eso vendría a ser pues en cuanto a la nomenclatura de estos compuestos, jóvenes. Con esto culminaríamos esta parte, jóvenes, de la clase teórica.